quisiera agradecer a la directora Maya por la oportunidad de presentar la trayectoria de un joven estudiante de antropología a finales de los años 60, en, exactamente en 1969, cuando el entonces director de la misión francesa, así se llamaba, me permitió cumplir con las obligaciones del servicio militar mediante el servicio de cooperación que facilitaba la participación en un proyecto científico, en este caso un ambicioso programa de investigación tanto de la arqueología como de la etnografía de la Huasteca y de las zonas colindantes. Un proyecto iniciado por Guy Serpent desde los años 30, imagínense, con los TENEC y extendido a partir de los años 60 en la frontera sur de la Huasteca, otorgando a jóvenes antropólogos, estudiantes, la descripción de un mosaico de grupos étnicos ubicados en la Sierra Madre Oriental, primero con los totonacos, ahí mandó a Alain Hichon, después que era militar y se jubiló y empezó una carrera de antropólogo después. Los nahuas de Huachinango con Marie-Noël Chamou, que es jubilada, pero que ha trabajado muchos años allá. Los tepehuas de Huehuetla con Alain Breton y los otomíes orientales, a los cuales he dedicado la mayor parte de mi carrera profesional. En mi caso, la idea de Guy Serpent consistía en confiarme un survey, diríamos como los norteamericanos, de una zona difícil de acceso, suerte de tierra incógnita de la etnografía mesoamericanista que no figuraba en el panorama general de Jacques Soustelle, quien hizo su tesis sobre los otomíes en los años 1930. De hecho, las disposiciones elaboradas por Gistre Serpean diseñaban, perdón, una hoja de ruta, como se dice, que iba a determinar el futuro de mis pesquisas y finalmente decidieron de la orientación general de mi investigación, tanto a nivel de trabajo de campo como de la reflexión teórica y de sus presupuestos epistemológicos, es decir, pasando paulatinamente de una orientación casi totalmente museográfica y descriptiva a la búsqueda de los fundamentos de la cosmovisión de los otomíes. Y ahora cuando echo una mirada hacia atrás, considerando este medio siglo que ha pasado así como un relámpago y que he dedicado a la investigación en el marco de la misión arqueológica y etnológica francesa en México y después del SEMCA, lo que más me llama la atención es cómo este gran proyecto, Los Huastecos y sus vecinos, así era el título de un clásico de antropología de los años 50, tal como lo había concebido Serpean, se mantuvo como una referencia firme para futuras investigaciones. Nicolás Elizondo, por ejemplo, ha trabajado entre los totonacos, ha completado ese marco general, considerando que la práctica de la antropología se ha considerablemente transformado. Es decir, que la perspectiva estrictamente naturalista de Serpean había estudiado en la Facultad de Ciencias el certificado de etnología. En aquel entonces había dos posibilidades: estudiar en las facultades de letras o de ciencia. Entonces, él escogió digamos, la versión científica del certificado. Personalmente, tengo que agregar que esta visión de CCPA naturalista hoy parece totalmente superada bajo el impacto de las ciencias sociales y de las disciplinas de la cognición. Personalmente pude presenciar esos cambios de paradigmas desde lo que llamaría la monografía de cajón, o sea, una visión
puramente museográfica del estudio de los grupos humanos, hasta la vuelta ontológica que domina el campo teórico mediante la búsqueda de las, vamos a decir, las epistemologías exóticas. En un capítulo de la monumental obra, creo que lo tengo aquí atrás, son como 15 volúmenes, de la antropología en México, Alain Breton y yo escribimos en 1988 que en aquel entonces, por lo menos hasta los años 60, no se encontraba en México un eco de las teorías que atravesaban la antropología francesa. Es decir, el estructuralismo totalmente desconocido, la escuela de los anales, que no tenía discípulos, mientras que dominaba en México el culturalismo, yo diría, crepuscular de la antropología norteamericana y las disputas que ya muy fuertes, muy duras sobre la cuestión indígena. Los indios o son campesinos. Había broncas, disputas, incluso hasta físicas, entre mis colegas mexicanos. Paulatinamente y mediante un intenso proceso de circulación de los investigadores entre Francia y México, que empezó en los años 70, 80, y cuyo acme corresponde a ese periodo, se abre un segundo foco a la investigación, es decir, los Altos de Chiapas y de Guatemala, y tenemos un magnífico ejemplo de ese trabajo en esas zonas, el Carnaval de Bachajón, de Alain Breton y Romuald Becklen. Se elaboran nuevas problemáticas sobre territorio y espacio social, una reevaluación completa de los sistemas de cargos, lo que ha hecho Daniel Dehoux en Guerrero, sobre la economía indígena de Dominique Fournier, la explotación de la manera tarahumara, por ejemplo, de François Lartigue, o los cambios tecnológicos de Michel Bocara en Yucatán. Hay que agregar que en, en esas décadas, la creación de cátedras universitarias ha dado un impulso excepcional, digamos, a esos encuentros, a esa nueva circulación de ideas. En primer lugar, la cátedra Marcel Bataillon, que era la más prestigiosa, la Élysée Reclus con los historiadores o Émile Durkheim con los sociólogos que contribuyeron a la difusión de las ideas en todos los sectores de las ciencias sociales y también debería mencionar la geografía y las ciencias políticas. Cuando llegué a México en el 69, y precisamente en esta misión dirigida por Gisèle Serpéan, que fue un magnífico explorador, etnógrafo, un hombre que adoraba el trabajo de campo, ha pasado la mitad de su vida recorriendo los pueblos de la Huasteca y tenía una visión de la práctica de la antropología que correspondía al canon, digamos, científico de principios del siglo XX. Es decir, que cuando tratamos de hacer una evaluación actual sobre los métodos de la antropología, debemos considerar que este lapso de tiempo implica un cambio profundo en los métodos, en la teoría e incluso en la ética del trabajo de campo. Y eso se puede aplicar también a Jacques Soustelle. En tiempo de Soustelle, que fue mi maestro, mi director de tesis, se acostumbraba a sacar fotos de los nativos de frente y de perfil. Así es. Y esa, digamos, esa visión de antropológica, pero en el sentido de antropología física, a mí siempre me ha chocado mucho, pero eso era
digamos, una marca de la época. El, el papel del SEMCA se ha considerablemente transformado a lo largo del tiempo, pasando de una institución estrictamente localizada y limitada en cuanto a sus ambiciones científicas a una estructura transnacional, la cual alberga programas de investigación, yo voy a decir nómadas, es decir, que circulando de un país a otro, como es el caso del programa Ritmo, que asocia a epigrafistas, arqueólogos, lingüistas, historiadores, etnólogos, etcétera, y incluso centros de investigaciones diseminados en todo el mundo, en América, en Europa, incluso en Japón. Es decir, que hay una transformación completa de los métodos de investigación, de los cuales el SEMCA es un actor muy importante. El SEMCA se ha vuelto un lugar de interacción entre miembros de redes internacionales cada vez más activa. Es decir, que la dimensión parroquial de los orígenes del SEMCA, de la misión de aquel entonces, se ha transformado en provecho de un complejo institucional a la medida de los grandes centros de investigaciones que se consolidan a través de megaproyectos. Eso se implica también una nueva manera de practicar la antropología. Es decir, a través de colaboraciones binacionales, transnacionales, como lo he dicho, y también una concepción de la etnografía no como pura descripción o una clase de entomología social, como era el caso hace 100 años, sino de una nueva disciplina que incluso implica considerar es un tema que me interesa mucho y veo que en una obra colectiva que acaba de salir precisamente en el SEMCA, es un libro que se llama Etnografía y Trabajo de Campo. Hay y que va a servir de referencia mayúscula en el futuro, uh, aparecen propuestas de investigadores que consideran, y es lo que yo defiendo desde hace muchos años, que la dimensión teórica del trabajo del antropólogo se encuentra con la convivencia en el campo con nuestros interlocutores, que no está tanto en los pasillos de la universidad o en la cafetería, pero allá se debe construir el armazón teórico de nuestra epistemología. Entonces, ese libro, coordinado por David Lorente, que es uno de los más brillantes antropólogos mesoamericanistas de este nuevo siglo, permite entender la extraordinaria diversificación de las propuestas teóricas que encontramos ahora en el quehacer antropológico, no solamente antropológico, sino en todas las ciencias sociales. Hay temas como el de las migraciones y los patrimonios transnacionales que circulan de una zona a otra, que han sido trabajados por jóvenes investigadores del SEMCA, como Aline sobre las nuevas obras plásticas en México y Estados Unidos, o Caroline Perret a través de la
manipulación de imágenes en relación con las prácticas devocionales y la creación contemporánea. Debería mencionar, hablando de migración de fronteras, un enorme trabajo de reflexión de un grupo de investigadores. No todos están en el SEMCA o lo han sido, han pasado por el SEMCA. Por eso considero que el SEMCA siempre se debe considerar como un lugar de activación, de cristalización y de difusión de esas ideas. Es el concepto de fronteras espesas y que dio lugar a una excelente publicación en nuestra revista de Nanterre, se llama Atelier d'Anthropologie, sobre alteridad y continuidad en el país maya y Mesoamérica. Y finalmente, la revista atrás es una buena referencia, una excelente referencia para darse cuenta de todos los cambios que ha habido, para contestar su pregunta, Maya, de la transformación de las herramientas y de las concepciones del trabajo de campo en los últimos 50 años. El papel del SEMCA se ha considerablemente transformado a lo largo del tiempo. Eso es digamos, la primera observación. Pero la segunda es que quiero enfatizar es la aportación, gracias al SEMCA, de la antropología francesa a lo que los alemanes llamarían la mexicanistique o los estudios mesoamericanos. Bueno, básicamente la arqueología y la etnografía fueron los dos sectores mediante los cuales se pudo ejercer esa larga influencia cultural a través de una serie de excavaciones, primero en la Huasteca, después en los altos de Chiapas. Pero lo que más me fascina actualmente, cada vez que paso el SEMCA, es la explosión de la presencia de jóvenes estudiantes, algunos que están aquí de planta o becados, y la diversificación increíble de las temáticas manejadas. Es decir, que el viejo horizonte cultural de la misión francesa, centrada en dos disciplinas, deja arqueología y etnología, deja espacio a una desubicación completa de las temáticas hacia los mundos urbanos, las migraciones, las transformaciones socioeconómicas. O sea que tenemos una reconfiguración de las estrategias de investigación a nivel del continente americano. Es muy importante ver, y eso me da mucho gusto ver que eso no existía en los años de mi juventud. Ese binomio con el Instituto Francés de Estudios Andinos, que contribuye a esa diversificación cada vez más afirmada de las propuestas metodológicas y que no borra de ninguna manera la aportación de las disciplinas matrices. De hecho, yo creo que la globalización de las redes de investigación ha tenido un impacto decisivo sobre las temáticas trabajadas ahora dentro del SEMCA. Es positivo que no se haya disociado de esa tendencia. Para terminar, no quisiera olvidar un ramo que es discreto, pero que me parece sumamente importante en términos de política cultural, que es la lingüística. En particular, el programa de la descripción y la tipología con Claudine Chamorro, una gran especialista del purépecha y de dialectología, y el trabajo que ha llevado a cabo a partir de las variantes del pech, que es una lengua chicha de Honduras totalmente desconocida, en vía de desaparición, representa, yo creo, uno de los polos activos del SEMCA, es decir, consiste en proteger, conservar, al mismo tiempo que sus miembros
examinan los cambios estructurales y los efectos colaterales de la posmodernidad en los mundos urbanos. Y yo creo que podría concluir con eso y lo que veo también es que me interesa mucho por haber estudiado en mi juventud ciencias políticas, la afirmación de lo político como lenguaje de la violencia colectiva y de redefinición de esos colectivos étnicos tal como los conocimos anteriormente, mediante la percolación de esos mensajes de dominación y la aceptación de nuevas formas de servidumbre voluntaria, lo que corresponde, yo sé, en parte a una de las inquietudes de Maya. Y yo creo que voy a terminar con eso y muchas gracias por su atención.